Hola a todos y bienvenidos al segundo video de este canal. En el día de hoy hablaremos sobre los elementos básicos del Estado colombiano. Empezaremos por una pregunta básica y es ¿qué es el Estado? El Estado es una entidad política que se forma cuando, en una porción de la superficie terrestre, un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden y la convivencia en sociedad. El Estado también tiene diferentes conceptos que se pueden ver en sentido amplio: estructura de poder, definición y estructura social. Cuando hablamos de Estado en sentido amplio nos referimos a la manera de ser o estar construida una comunidad humana. Cuando hablamos del Estado como estructura de poder, se refiere a las relaciones de mando entre gobernantes y gobernados y sus vínculos jurídicos, e implica el ejercicio del poder público en la sociedad. Cuando hablamos de Estado como definición, el concepto de Estado se refiere al conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya autoridad es reconocida por otros Estados. Cuando hablamos del Estado como estructura social, nos referimos al fundamento de los hechos sociales y de las relaciones humanas. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Básicamente los elementos del Estado son tres, que son la población, el territorio y la soberanía, que es la que es reconocida por otros estados. Aquí tenemos pues el elemento humano, el elemento físico y el elemento internacional. La existencia de esos tres elementos le permite a Colombia configurarse como un estado que es sujeto de derecho internacional y reúne las características para ser reconocida como tal en el seno de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Las principales características de los elementos del Estado son las siguientes: población, soberanía o territorio. La población corresponde al conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. En Colombia, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, más específicamente en el artículo 96, son nacionales colombianos los nacidos en el país, los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en territorio colombiano o se registraron en una oficina consular de Colombia. Aquellos quienes hayan sido considerados como tales por adopción, entre los que se encuentran los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana, los latinoamericanos y el Caribe que vivían en Colombia y que pidan ser inscritos como colombianos en el municipio donde residen, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos entre Colombia y sus países con frontera terrestre. Esto básicamente es lo regular la Constitución Política y el Código Civil. Otro de los elementos, de las principales características de los elementos, es la soberanía. La soberanía expresa la ausencia de toda subordinación, es decir, una independencia interior y exterior sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre un territorio y un beneficio de una población determinada. El artículo 3 de la Constitución Política de 1991 dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. De tal forma, en Colombia la soberanía es ejercida por el pueblo, de manera directa o mediante sus representantes, en virtud de lo cual el pueblo delega al Estado el poder para gobernar sobre su territorio e interactuar con otros estados. Por último tenemos el territorio. El territorio colombiano tiene una extensión aproximadamente de 2.070.408 km², de los cuales el 55% equivalen a territorio continental y el 45% restante a territorio marítimo. Este es el elemento físico o material donde se asienta la población y constituye el ámbito especial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Política, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpeo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos también son parte de Colombia los siguientes elementos: subsuelo, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, espacio aéreo, espectro electromagnético y segmento de la órbita geoestacionaria. Los límites de Colombia se encuentran señalados en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, que son ratificados por el Presidente de la República, así como los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte del Estado. Hablemos de la organización estatal. La organización estatal básicamente se constituye en la base de la organización de cualquier Estado
que consta de la separación de poderes, la distinción entre Estado unitario y Estado federal, la centralización política y la centralización administrativa. El principio de la separación de poderes, pues los invito a ver el primer video de este canal, que son las ramas del poder del Estado. Hace referencia a que Colombia, al igual que la mayoría de los estados del mundo, tiene como una base indispensable de su democracia la separación del poder público en tres poderes independientes, autónomos, equilibrados entre sí y mutuamente respetuosos de las atribuciones del otro. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son los poderes del Estado. En este sentido, Baron de Montesquieu, cronista y pensador político francés, desarrolló la idea de que el poder público no era realmente un solo poder, sino que era necesario distinguir claramente tres poderes separados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que correspondían respectivamente a las funciones de dictar las normas generales, aplicarlas y resolver los conflictos que resultaran de esta aplicación. Puede afirmarse que la idea de la separación de poderes, planteada por Montesquieu, tiene estrecha relación con la noción de la Santísima Trinidad en la doctrina de la Iglesia Católica, de tal forma que podemos establecer una asociación entre el legislativo con el Padre, el ejecutivo con el Hijo y el judicial con el Espíritu Santo. Es que aunque son tres poderes diferentes, se requieren los tres para que exista el Estado social de derecho. La distinción entre Estado unitario y federal la tocaremos en un próximo video y los invito para que se pendienten al canal y no se lo pierdan. La centralización política y la descentralización administrativa. Con el fin de ir brindando elementos concretos sobre el caso del Estado colombiano, es pertinente mencionar la importancia de un principio que es propio de una república unitaria como la de la centralización política y la descentralización administrativa. Este principio se adoptó formalmente en Colombia a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1886 e implica que las funciones políticas están centralizadas, mientras que la función administrativa puede descentralizarse. En la práctica, este principio se desarrolló previamente desde los años 80 del siglo XX y especialmente desde la Constitución de 1991. En otras palabras, el Estado, en el orden nacional, se reserva el ejercicio de las funciones legislativas y judicial, mientras que la función administrativa es compartida con las secciones territoriales. En estos casos, los departamentos, los municipios, los distritos y otras entidades territoriales como el área metropolitana o lo que llamamos comúnmente descentralización. Fundamentos del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene unos elementos y unos fundamentos. Vamos a tocar primero los elementos que son Estado social de derecho, República unitaria descentralizada, autonomía de las entidades territoriales y un elemento democrático, participativo y pluralista. El Estado social de derecho implica que el Estado colombiano en su organización y funcionamiento se orienta a buscar la solución a los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en el marco de un conjunto de normas, esto es, el Estado, en su actuar se rige por el derecho. La República unitaria descentralizada hace referencia a que Colombia es organizada como un Estado unitario, en la que se centra el poder político, pero con un traslado de competencias y recursos de un nivel superior a uno inferior. La autonomía de las entidades territoriales hace referencia a que los departamentos, distritos y municipios que conforman el Estado a escala territorial, en el marco de la Constitución y las leyes, tienen la capacidad de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, establecer los tributos y administrar los recursos necesarios para cumplir sus funciones y participar en las rentas nacionales. Cuando hablamos de la democracia, la participatividad y que el Estado sea pluralista, hace referencia a que Colombia es un Estado cuya soberanía reside en el pueblo, por lo cual es una democracia. Asimismo, en el país se promueve la participación de la ciudadanía sin discriminación alguna, lo que lo hace un Estado pluralista. Cuando hablamos de los fundamentos, tenemos cuatro principales fundamentos que considero son muy importantes y son el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general. El respeto a la dignidad humana hace referencia al reconocimiento del valor del ser humano y que se predica con respecto de la familia, las diversas culturas, las condiciones de trabajo y la vivienda. El trabajo hace referencia al reconocimiento de la actividad humana libre y lícita que una persona desarrolla en
forma independiente o asalariada para satisfacer necesidades de diferente naturaleza. La solidaridad de las personas. Cuando hablamos de la solidaridad de las personas, hablamos del reconocimiento de la obligación de toda persona de contribuir al bienestar de los otros seres humanos, en especial de los más necesitados. La prevalencia del interés general es el reconocimiento de la conveniencia de la sociedad en su conjunto, antes que de la importancia y valor del interés de una persona. Tocando un poco, y ya para finalizar, hablaremos de la jerarquía normativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia hay una pirámide, que es la que tocó o mencionó Kelsen, un jurista austríaco de origen judío, el cual se ve reflejado en el siguiente diagrama y se presenta la jerarquía de las normas en Colombia, diferenciando aquellas que son emitidas por las ramas del Estado a escala nacional y las que expiden las autoridades territoriales que hacen parte de la rama ejecutiva o administrativa del poder público. En la pirámide se aprecia que en su base se encuentra la norma de menor extensión en cuanto a tamaño, pero de mayor relevancia para el Estado y la sociedad, como lo de la Constitución política, a partir de la cual se dan los demás desarrollos normativos por parte de las autoridades estatales. Esto va desde las leyes proferidas por el Congreso de la República hasta las resoluciones que elaboran algunas dependencias de las alcaldías municipales. Entonces, ¿qué tenemos? Que la pirámide, en primer lugar, siempre hay la Constitución. Los tratados que son ratificados por el Congreso, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos con fuerza de ley, decretos y resoluciones. Ya a una escala territorial pasan las ordenanzas departamentales, decretos con fuerza de ordenanza, decretos, resoluciones, acuerdos municipales, decretos con fuerza de acuerdo y decretos y resoluciones municipales. Un plus o un aspecto importante en este tema es que la rama judicial juega un papel clave en la interpretación e implementación de la Constitución y las leyes, por lo cual a través de sus fallos puede llegar a modificaciones del orden legal o administrativo por parte de la rama ejecutiva, la rama ejecutiva y legislativa respectivamente. ¿Qué pasa? Que cuando un alto tribunal de la rama judicial, como lo puede ser la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de un caso en concreto, analiza cierta norma, de ahí puede extender el ordenamiento jurídico. Y de cierta manera, si considera que hay un vacío legal respecto al tema que se está tratando, le ordena al Congreso que regule eso porque el Estado o los ciudadanos del Estado lo necesitan. Pasa mucho con las acciones de tutela que revisa la Corte Constitucional. Siempre crean de cierta manera ordenamiento jurídico, extienden con la interpretación de la ley a otros casos, a otros aspectos, y pasa mucho con los principios constitucionales, los derechos fundamentales, que básicamente siempre son los que se aclara la Corte Constitucional. También pasa mucho con la acción pública de inconstitucionalidad que está en cabeza de la Corte Constitucional, porque pues ninguna norma puede ser contraria o debe ir en contra de lo que plantea la Constitución. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias y esperen el próximo video.